¿ok? Entonces, para empezar con el tema del examen, había que hallar la corriente de base, corriente colector, corriente emisor. Tensión base emisor, tensión base colector y tensión colector base, ¿ok? Con una beta de 150 de saturación, ¿ok? Entonces, primero hay que hallar esta corriente, que es la I de base. Sabemos que haciendo la malla aquí tenemos que BB va a ser igual a corriente de base por RB más tensión base emisor, ¿ok? Bueno, tenemos aquí este y este dato y este dato. Entonces despejamos corriente de base va a ser igual a 5 voltios menos 0,7 voltios dividido 10K. Eso nos da igual a 4.3 dividido 10.000 por 1000. Nos da 0,43 miliamperes. Entonces, corriente de colector va a ser igual a beta por corriente de base. Tenemos 150 por 0,43 miliamperes por 105. Por 150. Tenemos 64,5 miliamperes. La corriente de base y la corriente de emisor va a ser la suma de corriente de base más corriente de colector, que va a ser 64,9 miliamperes aproximadamente. Las tensiones, bueno, la tensión de base emisor ya tenemos que es 0,7 voltios. Ahora, la tensión aquí de colector base, vamos a hacer la malla, va a ser VCC, va a ser igual a la corriente de colector por la resistencia C más la tensión colector emisor. ¿Okay? Vamos a despejar esto y vamos a tener que tensión colector emisor va a ser igual a 10 voltios menos corriente colector que va a ser 64 miliamperes por, perdón, sí, por 100 ohm, ok, 100 ohm, eso me va a dar, va a ser igual a 64,9 por 100, me va a dar dividido 1000, 6,49. 10 voltios menos 6,49 voltios me va a dar igual a menos 10, 3,5, 51 voltios. Ok, entonces va a ser eso. Ahí ya tenemos la tensión en colector emisor. Ok, para hallar la tensión base colector, ¿cómo hacíamos? A ver. Para hallar la tensión base emisor, normalmente
base colector hacíamos teníamos una ecuación a ver. Podemos hacer por malla o podemos hacer, vamos a ver la forma que nosotros planteamos en los ejercicios. Creo que teníamos una fórmula para la aplicación directa. Teníamos que la tensión colector base era igual a la tensión colector emisor menos la tensión base emisor, ¿ok? Esa era una fórmula que nosotros habíamos, que teníamos, ¿ok? Que hicimos en clase. ¿Ok? Entonces, reemplazando esto, tenemos que la tensión colector emisor me da 3,51 voltios menos la tensión base emisor, que era por definición 0,7 voltios. Ok, entonces 3,51 menos 0,7 voltios. Me da 2,81. Ok, entonces ese es el resultado de todo lo que me pide, ¿verdad? Las corrientes y las tensiones. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto al examen? Así pasamos directo a la clase. Profe, Sí, ahí no se tenía que tener en cuenta, o sea, para resolver el ejercicio, esa parte donde dicen saturación, el tema de la zona de trabajo y todo eso. sí. En ese caso, pues, por ejemplo, la tensión base colector va a ser aproximado a VCC, por ejemplo. No, la tensión en El, base el- la- colector. la- lo que está en la Ah, tablita, claro, esa es la acá. diapositiva de la clase. No, lo que aquí va a ser, bueno, perdón, esto va a ser, entonces si es en saturación, va a ser 0 voltio acá, que va a ser colector emisor, ¿verdad? Va a tender a cero, ¿verdad? De hecho que va de a poco tendiendo a cero, o sea, en realidad no es saturación plena, ¿verdad? ¿Vos cómo hiciste? Y yo directamente le consideré que colector base, o sea, la tensión colector base era aproximado a VCC, o sea, 10. Colector base, claro, ¿verdad? Porque esto se vuelve, a ver, colector base era igual a BCC. Sí, profe. O sea, según la tablita esa de la Sí, diapositiva. sí, sí. Se puede asumir también eso, pero en realidad este no está en saturación. Pero si asumiste eso, te voy a considerar. ¿Por qué no está en saturación? Porque la corriente, o sea, la caída de tensión que hay acá, eh, o sea, la caída de tensión que hay en este colector emisor no es cero. O sea que para que sea plena, o sea, para que la corriente sea máxima y toda la corriente caiga en esta resistencia, aquí tiene que ser resistencia cero, no tiene que haber caída de tensión. Entonces, si es pleno, acá va a ser 10 voltios y acá va a ser 0 voltios, ¿verdad? Pero en este caso no es así. En este caso se está dividiendo las cargas entre esta resistencia y esta que no está en saturación.
sino está en zona, vamos a decirle, ómica o en zona activa, ¿ok? Pero si vos consideraste eso, está bien también, ¿verdad? En realidad no es en saturación esto. Dale, ¿Por profe. qué? Porque según la fórmula, bueno, BCC tiene que, o sea, vos te fijaste en la tablita de resumen, ¿verdad? ¿O Sí, en qué profe. tabla te? En esa tablita Del resumen, BCC es mm, en esta tablita, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, en esa, sí. Ok, base colector, sí. Aproximadamente igual a BCC. Sí, y para BCE también le puse directo aproximadamente a cero nomás. La respuesta. Sí. Bueno, en realidad había que hacer el cálculo, ¿verdad? Pero vos no llegaste a hacer ningún cálculo No, no, profe. Así directo nomás ya. porque viste que no es Para igual, para esos dos casos. es BCE la, y BCE. bueno, pero corriente de base calculaste, Y directo nomás, así por lo que decía la tablita, le consideré que era aproximadamente BCC. pero la corriente de base llegaste a calcular. No, profe. Bueno, ok, vamos a ver. Bueno, vamos a ver eso. Acá lo que nosotros hicimos aquí es eh, esta tabla es para tener una idea nomás, ¿verdad? Aproximado es, ¿verdad? No es lo ideal, ¿verdad? Como ven acá nosotros ya hicimos algunas modificaciones luego, de 0,8 aproximadamente 0,7 le modificamos, pero, pero vamos a considerar, ¿verdad? Porque en realidad aquí estamos en una zona activa más o menos, ¿verdad? Entre saturación y activa en realidad por la variación de la tensión BCE, ¿verdad? Dijimos que BCE tiene que ser igual a cero, ¿verdad? No tiene que haber resistencia a la corriente. Entonces, en ese caso, ahí recién eh, va a ser, se va a aplicar esto, ¿verdad? Pero para eso, para asumir eso, ¿verdad? Yo tengo que hacer el cálculo de la caída de tensión que hay acá, ¿verdad? Sí o sí hay que calcular, ¿verdad? Para confirmar eh, que eso esté en esa condición, ¿verdad? Pero bueno, vamos a considerar, ¿sí? Dale, profe. Gracias. La última clase estábamos viendo lo que, eh, algunos circuitos con MOSFET, ¿ok? Entonces, hicimos resolución de ejercicio para calcular en zona activa, en zona óhmica, en zona de saturación y zona de corte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco, vamos a ver en qué se puede aplicar de forma práctica, ¿verdad? Hablamos ya que los FET se puede hacer aplicación para
como llave electrónica para corriente alterna, bueno, corriente alterna continua para grandes cargas, ¿verdad? Em, entonces, vamos a analizar un dispositivo con, con una aplicación de estos dispositivos MOSFET, una aplicación práctica, ¿ok? Entonces vamos a analizar el circuito de un inversor de voltaje, ¿verdad? En este caso, vamos a considerar 150 vatios con 555 y MOSFET, ¿verdad? Entonces, para entender mejor, eh, ¿verdad? Vamos a analizar primeramente el componente que es el 555, ¿ok? Para luego eh, entrar de lleno al análisis del circuito con el MOSFET, ¿ok? Entonces, primeramente, lo que vamos a ver es un inversor de voltaje de 150 vatios que utiliza un conocido temporizador 555 como generador de onda de la onda cuadrada necesaria para dar forma a la salida del inversor. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a agarrar, yo tengo una batería aquí de 12 voltios y voy a meter estos 12 voltios aquí y aquí voy a tener una salida alterna, ¿ok? De 220 voltios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, vamos a analizar, vamos a armar el circuito y vamos a probar. De hecho, que yo compré los componentes, pero no puedo armar todavía. Para la próxima clase voy a armar y vamos a probar la próxima clase, ¿verdad? Entonces, utiliza un oscilador 555, ¿verdad? Que nos va a dar una onda cuadrada, ¿ok? Necesaria para dar la forma a la onda de salida, ¿ok? Entonces el inversor te da la capacidad de alimentar una carga un máximo de 180 vatios, ¿verdad? En este caso, 180 vatios es porque el transformador que vamos a utilizar tiene esa limitancia, ¿ok? Si yo tengo un transformador 1000 vatios, puedo usar ese transformador, ¿estamos? Si se utilizan disipadores de calor de gran tamaño para los MOSFET Q1 y Q2, ¿ok? Entonces, como estos dispositivos se calientan, más bien se calientan por la transición, ¿ok? Más bien por la frecuencia, por la alta frecuencia, por la conmutación se calienta el MOSFET, ¿ok? Si yo tengo activado constantemente y no hago encendido y apagado constante del MOSFET, no se calienta tanto como el encendido y el apagado. ¿Por qué? Y porque en esa subida y bajada, en la activación y la desactivación del MOSFET, entra y sale en la zona activa. O sea, esta pequeña zona es la zona activa donde tiene vamos a decir, tiene una respuesta óhmica el transistor. Entonces, internamente tiene una resistencia y eso hace que genere un calor. Con este inversor de voltaje de 150 vatios entrega una onda cuadrada en vez de una senoidal. O sea que en realidad lo que nosotros vamos a tener es una onda cuadrada, ¿ok? Pero de más 220 menos 220. De hecho que esta onda se hace semi-senoidal con el transformador, ¿ok? Las cargas pueden ser, que puede alimentar son cargas resistivas como un bombillo, foco o calefactor, ¿ok? Eh, nosotros vamos a probar con cargas inductivas, eso sí o sí vamos a probar con todo tipo de carga, ¿ok? Em, bueno, y este es el circuito, ¿verdad? Entonces, ¿qué identificamos primeramente? Y vamos identificando una batería, ¿verdad?
tenemos aquí los dos MOSFET, ¿verdad? Tenemos dos MOSFET. Aquí tenemos un transformador. Y si se fijan acá, este punto medio, a este transformador se le llama, acá me da 12 voltios y acá me da 12 voltios, ¿ok? Se le llama 12 más 12, se le llama. Si yo agarro este punto y mido aquí, voy a tener 12 voltios. Si yo mido aquí, voy a tener 12 voltios. Si yo mido aquí, aquí voy a tener 24 voltios, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir? Y no nos sirve para tener aquí, como yo puedo transformar en este sentido de 220 a 12 voltios, yo puedo hacer esta misma transformación de 12 a 220, ¿ok? Entonces voy a sacar de 12 a 220 voltios, ¿ok? Y luego tenemos resistencia, ¿verdad? Capacitor. Acá tenemos un pequeño transistor. Un transistor. Este es un transistor NPN, ¿ok? Entonces, que va a servir para disparar nuestros MOSFET, ¿ok? Y tenemos capacitor, dijimos, y tenemos el circuito integrado 555, que es un oscilador, ¿ok? O temporizador también se le llama, ¿ok? Porque tiene las dos funciones. Puedo usar como temporizador o puedo usar como oscilador, ¿ok? En este momento está configurado eh, como oscilador, ¿ok? Por las conexiones, ¿estamos? Entonces vamos a ver primero el 555 cómo se eh, configura, ¿ok? Entonces en la figura podemos observar cómo funciona un divisor de frecuencia con 555, haciendo uso de oscilador monostable y dando un tren de pulsos como entrada la división de frecuencia dependencia de la ecuación que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, o sea, físicamente tenemos este circuito integrado de 8 patitas. Tenemos la alimentación 1 y 8 es la alimentación. Luego tenemos el trigger, la salida que va a ir. Tenemos un botón de reset, control. Este es una entrada también. Creo que es de, a ver, trigger también probablemente es. Y tenemos una salida que es básicamente una salida invertida. Ok, tenemos acá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a utilizar este circuito? Y básicamente vamos a usar como un oscilador, ¿verdad? Entonces, él nos va a dar una salida cuadrada, ¿verdad? Con un rango de tiempo, ¿verdad? Este es tensión y este es tiempo, ¿ok? Entonces, la configuración que vamos a usar para oscilador es esta, ¿ok? En la cual tenemos una resistencia, dos resistencias y un capacitor que nos da el periodo, o sea, nos da la frecuencia, el ancho de pulso, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí, esta es mi señal de salida, mi periodo va a ser esto, ¿verdad? Entonces yo puedo diseñar mi tiempo 1, que va a ser cuando va a estar nivel lógico 1, y mi tiempo 2 cuando va a estar en mi nivel lógico 0, ¿ok? Entonces yo puedo hacer de repente, puedo hacer el tiempo 1 más chico, el tiempo 2 más corto. Yo puedo modificar esos parámetros, ¿ok? Puedo tener casi como un pulso
la zona, vamos a ir de nivel alto y más largo la zona de nivel bajo, ¿ok? Entonces para eso nosotros vamos a usar esta ecuación que tenemos aquí para el tiempo 1. Entonces yo puedo configurar estas resistencias, ¿ok? Si yo quiero que sea, a ver, que sea mitad y mitad, y bueno, y tendría que hacer este muy grande y este muy chico, ¿ok? Entonces voy a tener, vamos a poner 10K para R2 y 1K para R1, ¿ok? Entonces tengo 0,693 por 1K más 10K por la resistencia, por el capacitor, ¿verdad? El capacitor que vamos a usar es, vamos a poner 0,1 micro, 0,1 microfaradio, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, haciendo el cálculo, yo voy a tener que, vamos a ver, voy a tener que 0,693 por 11 por 0,1, ¿ok? Dividido 1000. Esto me tiene que dar en segundos, ¿ok? A ver un poco mi resistencia es muy chica, ¿ok? Vamos a poner una resistencia más grande. Vamos a poner una resistencia de 1K más 120K, ¿ok? Entonces, vamos a tener 121 por 0,1 por 0,693 dividido 1000. Entonces, este va a ser mi salida 0,0083 y le vamos a dar segundos. ¿Ok? Y para el siguiente tiempo va a ser, vamos a ver, para el siguiente va a ser, a ver, 0 por 120 por 0,1 microfaradio, ¿ok? Y que va a ser casi lo mismo. Vamos a ver cuánto sale. Son 120 por 0,693 por 0,1 dividido 1000. 0,83, otra vez, 0,83. 0,00. Ok, entonces, la suma de estos dos es mi periodo, ¿ok? Entonces,
T1 más T2 es igual a 0,00 más 0,0083. Eso me va a dar igual a 2 segundos. Y esto, con esto yo ya puedo hallar mi frecuencia. Si hago frecuencia es igual 1 sobre periodo, pues va a ser igual a 1 dividido 0,016. Eso me da un igual a 98 Hz. ¿Ok? Nuestra frecuencia es de 50. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Y modificar el capacitor o modificar la resistencia. ¿Está? Para tener yo 50 Hz, ¿cuánto tiene que ser mi periodo? Y bueno, y hago 1 sobre 50, 0,2. ¿Ok? Entonces, esto tiene que subir de 0,8, tiene que subir a, si se fijan acá, 0,2 me tiene que dar, esto me tiene que ser 0,02. Para eso tengo que dividir por 2 esto y esto tengo que ser, estos dos tienen que ser 0,01 más 0,01. ¿Ok? Entonces, para mí es más fácil modificar la resistencia que el capacitor. Se voy a hacer despeje. ¿Ok? Vamos a hacer ingeniería inversa. Entonces, yo necesito 0,1, 0,01. Voy a dividir esto por 0,693. Voy a dividir esto por 0,1 micro. Dividido 1.000.000, que es el micro. Más o menos me tiene que dar 140K más o menos. Vamos a probar. Entonces, vamos a reemplazar este 120 por 140. Vamos a ver cuánto me da. 0,693 por 140 por 0,1 dividido 1.000. Bueno, y prácticamente 150 por ahí tiene que ser. No alcanza todavía uno, ¿ok? Vamos probando. 0,93 por 150 por 0,1 ahí. Dividido 1.000. Y ahí más o menos, este es más o menos mi valor que yo necesito, aquí también, para que pueda tener 50 Hz, ¿ok? Entonces, vamos a modificar estos valores. ¿Estamos? Va a ser 1, va a ser 1. En realidad es ahí. Entonces, vamos a hacer nuevo aquí. Vamos a tener T, va a ser igual a 0,01 más 0,01. Me va a dar igual a 0,2. Y la frecuencia va a ser 1 sobre T. Me va a dar 50 Hz. ¿Ok? Entonces, esa es la pequeña modificación que vamos a hacer ahora. Esto vamos a simular ahora, a ver si nos da esos valores. Entonces vamos a
Vamos a abrir un circuito con oscilador. En este simulador y aquí tenemos un oscilador, ¿ok? Con 555. Entonces, aquí ya tenemos ya una resistencia y un capacitor, ¿ok? Estas son las dos resistencias y el capacitor y mi salida. Si yo simulo esto ahora, me hacen, como la salida es invertida, cuando está abajo, cuando va arriba, él baja. Y cuando va abajo, él sube, ¿ok? Si yo tengo desconectado la entrada, aquí la entrada eh, de mi trigger, porque el trigger es el que me dispara, él va a estar siempre la salida activa, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace esta resistencia y este capacitor para que me oscile? Y bueno, la resistencia hace la descarga y el capacitor hace la carga. O sea que el capacitor se carga en un tiempo dado y luego cuando llega a ese punto dado de carga, se descarga lentamente. Entonces, él se carga y descarga, se carga y descarga, como se ve aquí en la figura, ¿verdad? Mi capacitor se carga, llega a un momento dado que cargó todo, entonces empieza a descargar, ¿ok? Y así va haciendo un diente de sierra, ¿ok? Sube y baja, sube y baja. ¿Qué pasa con mi 555? Él no te da un diente de sierra, él te da una señal, o te activa todo o te desactiva todo, ¿ok? Entonces, de esa forma nosotros tenemos un oscilador con señal cuadrada, ¿ok? Y si nos fijamos aquí, vamos a ver un poco en este punto 120 microsegundos. A ver, la descarga es de 118 microsegundos a 192. Y la carga es de 196 a 270. Eso podemos calcular y anotar esos puntos. Bueno, pero vamos a cambiar los valores y vamos a poner los valores que nosotros calculamos. Entonces, aquí voy a tener el valor de 1K y aquí voy a tener el valor de 150. Aquí voy a tener el valor de 0,1 que es 100 nanofaradios. Que sí, 100 nanofaradios son 0,1 microfaradio. Son la misma cosa, ¿ok? Entonces, vamos a darle simular. A ver un poco al tiempo. Eh, y vamos a darle simular con más tiempo. A ver. A ver, bueno, básicamente para ver si está bien dimensionado o calculado los 50 Hz, yo tengo que contar acá la cantidad de 50 oscilaciones. Si yo cuento acá 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, ¿verdad? 47 oscilaciones.
No fueron 50. A ver, si yo quiero aumentar, tengo que bajar la resistencia. ¿Ok? Entonces, puedo bajar esta resistencia y poner 140. A ver cuánto me da. Le voy a dar menos. Bueno, voy a dejar ahí nomás. Eh, a ver cuánta oscilación en un segundo. Porque yo le di un ancho de un segundo. En un segundo él tiene que ser 50 veces, ¿verdad? Eso es lo que significa 50 Hz, 50 repeticiones por segundo. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Justito, ¿verdad? Entonces, con 50, con 50, con 140 kilo ohm me da 50 Hz, ¿ok? Eh, este voy a disminuir y voy a volver a hacer la oscilación, ¿verdad? Para que me dé solamente 100 milisegundos, ¿verdad? Entonces voy a ver yo, voy a medir acá, con esos valores, cuánto es el, la zona de nivel bajo y cuánto es la zona de nivel bajo, cuánto tiempo, ¿ok? Entonces, aquí. Entonces, esto al final quedó otra vez en 140. ¿Ok? Luego, los tiempos. A ver, bueno, y vamos a ver. Vamos a hacer un cálculo rápido. Acá tengo 15,4. 15,4. Y acá tengo 25,24. Menos 25,24. Y tengo una diferencia de 9,8. O sea que mis, mi tiempo bajo es, o sea, vamos a hacerle T2 es igual a 9,8 milisegundos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que 20 milisegundos es 50 Hz, ¿ok? Entonces es el de nivel bajo. Ahora nivel alto, 25,30, 25,3 menos 35,04. 35, 35,0. 9,7, ¿ok? T1, 9,7 milisegundos. Okay. Vamos, y eso me da 50 Hz, ¿ok? Como ven, en la práctica y en la realidad son diferentes, ¿verdad? Aquí entran a actuar de repente capacitores parásitos, alguna resistencia al cable. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces mi oscilador va de 0 a 5 voltios constantemente. Ahora, vamos a ver si podemos agregarles eh, algunos componentes más. Entonces, vamos a ver si podemos agregarle. Oh, bueno, vamos a continuar entonces con nuestro circuito. Ya tenemos ya el oscilador. Entonces tenemos nuestra salida que nos va a dar la oscilación. Entonces, de aquí para acá ya tenemos nuestro oscilador. Ahora vamos a analizar nuestra salida. ¿Ok? Y aquí voy a tener una señal cuadrada que me va a activar y desactivar. ¿Ok? Entonces,
Aquí tenemos una resistencia que evidentemente eso no, aquí no se va a utilizar porque está directamente al MOSFET, ¿verdad? Y dijimos que no hay consumo de corriente en la puerta del MOSFET, ¿ok? Entonces, básicamente, esta puerta eh, conecta con el negativo de la fuente, ¿ok? O sea que 0 voltios, cuando me activa, él me da acá 0 voltios, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, con cada pulso positivo, mi MOSFET se activa y conduce, ¿ok? Luego tenemos por otra parte, en la misma salida, tenemos una resistencia aquí que vamos a ver después los valores. Evidentemente, este transistor trabaja en zona de saturación, o sea que él conduce y no conduce, ¿ok? Entonces también, cuando hay un flanco positivo, él me va a conducir aquí, ¿ok? Y se va a descargar acá o sea, va a haber una conducción en este punto, ¿ok? En el punto medio yo tengo aquí más 12 voltios, ¿ok? Esto vamos a obviar. Entonces, entre este punto y este punto tengo 0 voltios. O sea que mi diferencial acá va a ser 12 voltios. Y en este punto también tengo 0 voltios. ¿Qué es lo que va a hacer este MOSFET? Y se va a activar también aquí, ¿ok? Va a conducir, ¿ok? Entonces, durante, cada vez que hay un flanco positivo, él va a oscilar, ¿ok? Va a tener 0 voltios acá, 0 voltios acá y 0 voltios acá. Eh, y en mi punto medio va a ser acá 12 voltios de aquí a acá y 12 voltios de aquí a acá. ¿Ok? Vamos a, vamos a armar este circuito a ver si tenemos forma de simular. Transformador, vamos a ver si tenemos. Aquí tenemos un transformador. Vamos a rotar. Eh, ok. Vamos a usar a ver, tenemos resistencias. Y acá tenemos el MOSFET que vamos a utilizar. Acá vamos a darle 12 voltios. Esto va a un transistor. Ah, la pucha. No, ya nos limitaron ya. Ok. No, no, vamos a poder simular, ok. Voy a armar este circuito en una placa, ¿verdad? Y vamos a hacer en vivo, ok. De hecho que vamos a tener clases presencial de laboratorio. Vamos a agendar eso un poco más adelante.
Una vez que desarrollemos todas las clases, ya vamos a agendar el tema del laboratorio, así para poder probar todos los circuitos que ya estuvimos viendo, tanto de diodos, transistores y MOSFET, ¿ok? Entonces, eh, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Para establecer la frecuencia 50 Hz se escogen de manera adecuada la resistencia R2 y el condensador C1 que acompaña al temporizador, que está configurado como multivibrador estable. ¿Ok? Se utiliza dos transistores Q2 y Q3 para manejar el bobinado secundario del transformador. ¿Ok? La salida del temporizador 555 pin 3 se conecta a la compuerta G del transistor MOSFET Q1 a través de la resistencia R3 y a la compuerta G del transistor MOSFET Q2 a través de la resistencia y el transistor Q3 que funciona como un inversor. ¿Okay? En este caso funciona como un inversor, o sea que vamos a analizar enseguida eso. ¿Okay? Eh, el circuito se alimenta con 12 voltios DC y se puede usar una batería de auto. Para incrementar la corriente de entrega, este circuito se utiliza dos transistores MOSFET de potencia que manejan directamente el secundario de un transformador común colocado de manera invertida. ¿Ok? Entonces, este transistor no está trabajando como un inversor. ¿Ok? Entonces, en el tiempo que este no conduce, ¿qué pasa? Aquí yo tengo una tensión de 12 voltios. ¿Ok? Entonces, como aquí no hay, no se cierra el circuito, o sea que en este caso decíamos que cuando está en corto nuestro transistor, nosotros en este punto tenemos la tensión colector emisor, ¿verdad? Y decimos que la tensión es VCC, ¿verdad? Entonces, en, en la compuerta VG voy a tener la tensión de 12 voltios, ¿ok? Cuando este se activa y se cierra y entra en corte, ¿verdad? Cuando no conduce. Cuando entra en modo saturación, ¿qué pasa? Mi VCC es igual a 0 y VG es igual a 0 también, ¿ok? 0 voltios. Entonces, no conduce mi MOSFET, ¿ok? En este caso, conduce, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Trabaja inverso. Este se activa, luego esto, así, por turno, ¿ok? Entonces, lo que está haciendo este transistor es una puerta OR, básicamente, o sea, una NOT, la función de una compuerta NOT. Yo directamente puedo poner también aquí, en vez de todo este transistor, una compuerta NOT, ¿verdad? Pero me es más fácil nomás poner un transistor que poner un circuito integrado de 16 pines, ¿verdad? Entonces, se utiliza este sistema, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que hace, ¿verdad? Este activa y luego este activa. Cuando en el nivel lógico bajo, o sea que este se activa en el nivel lógico alto, conduce y obviamente este se desactiva. Entonces, cuando él se desactiva, este conduce y en este caso cuando se activa. Entonces, hablamos de, bueno, el secundario de forma invertida. Esto significa que los transistores se conectan al secundario del transistor, del transformador, y la salida del circuito, la onda de voltaje en 220, ¿verdad? Se tomará del primario del mismo. Estos transistores pueden conducir hasta 33 amperes, ¿ok? Estamos hablando de 33 amperes en 12 voltios. Eso nos da 300, a ver, ¿cuánto nos da? 33 por 12. 396. 396 vatios, ¿ok?
Si yo esto convierto a 220, tengo 396. De hecho que nosotros no vamos a usar 396 vatios, ¿verdad? Nosotros estamos limitados por el transformador, ¿ok? La corriente del transformador. En este caso creo que era 180 vatios, o sea que va a ser 180 dividido 12 voltios. Esto me va a dar aproximadamente igual a 15 amperes, ¿ok? Entonces 15 amperes de 15 amperes en 220, en 100, en 12 voltios, ¿ok? Lo que va a tener que soportar mi transistor. Y bueno, y si, en 220 voy a tener una salida de máxima de 180 dividido 220, 0, algo ampere, o sea, no llegamos ni 1 ampere, 0,8 ampere, 800 miliamperes más o menos. Y eso, ¿qué me puede alimentar? 180 vatios me puede alimentar un ventilador, ¿verdad? De techo, un televisor, ¿verdad? Cosas así sencillas, sin mucha carga. Creo que 180 vatios hay heladeras que llegan, son de esa potencia más o menos. O sea que una heladera también se puede mantener, ¿ok? Los picos de arranque, lo que no sé si va a aguantar del compresor de la heladera, pero es cuestión de probar. Bueno, y estos son los transistores que nosotros estamos usando, son IRF 540. Como se utilizan dos transistores de potencia de canal N iguales, es necesario un transistor adicional con el propósito de invertir la señal que se entrega al MOSFET 2, ¿verdad? Eso es lo que ya hablamos ya. Este es un transistor bipolar NPN y se muestra en el diagrama Q3, ¿verdad? O sea, no importa el transistor que vamos a utilizar con tal que sea NPN. No necesitamos de amplificación, de mucha amplificación, ¿verdad? Porque estamos, solamente necesitamos que entre en saturación, ¿verdad? Y que maneje el mismo voltaje, ¿verdad? En nuestro caso vamos a un BC 548, ¿ok? Ese es el transistor NPN común que se utiliza, ¿ok? Creo que su beta es de 100 y nada, eso. Y bueno, la lista de componentes que vamos a usar son estas, ¿verdad? Tenemos el temporizador, tenemos los dos MOSFET, transistor bipolar, el 549 es el que vamos a utilizar, dos condensadores, resistencia 1, esta resistencia 2 que va a ser 140, dos resistencias más para el transistor y para la puerta del MOSFET, otra resistencia más, y el transformador de 12 voltios, ¿verdad? Y disipador de calor, ¿verdad? Una chapa de aluminio o algo para disipar el calor, ¿verdad? Por ahí si ustedes quieren armar esto, ¿verdad? Creo que gasté algo así como 100.000, ¿verdad? Pero le va a servir para cuando no haya luz en su casa, entonces pueden armar este proyecto y hacer una placa universal, ¿ok? Em, para la próxima clase voy a tener armado el circuito y vamos a hacer diferentes pruebas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este proyectito. No, profe. Entonces para la próxima clase voy a tener todo armado y hacemos algunas pruebas, vamos a experimentar con algunas cosas, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí la clase y continuamos la próxima clase. ¿Estamos? Dale, profe, está bien. Quedamos así, hablamos. Chau, Hablamos, chau, chau. chau.